están? Buenos días. Bien, agradezco muchísimo la invitación. Bueno, a Kuki, a Juan, a Diana, a todos y a todas. Voy a ir directamente al punto para avanzar. Quiero decir, en buena medida se ha presentado este momento como un momento de conferencia y me va a interesar un poquito más que tenga quizá la forma de una conversación, la forma quizá también de una clase. Bien, no me amilana la posibilidad de usar esa palabra en un espacio donde todos somos colegas, todos somos compañeros, compañeras. Por tanto, quizás se aprecie mucho más lo que estoy queriendo proponer si le damos la forma de un diálogo, si le damos la forma de una conversación. La cuestión de los derechos, por supuesto, estará en el centro del asunto. No obstante, me interesaba comenzar con un diagnóstico, probablemente con un diagnóstico que se aleja de los diagnósticos más usuales, más, si se quiere, ligados a las imágenes más corrientes que tenemos de nuestra situación, y que lo voy a hacer a través de tres momentos, si se quiere, literarios, sí, fundamentalmente literarios, también cinematográficos. El primero tiene que ver, y como les decía, entro al grano directamente para después sí detenernos un poco más. Tienen ustedes en la bibliografía, en la carpeta que les han compartido fenomenalmente, la bibliografía con lo que vamos a usar, por lo tanto podemos seguir la lectura de buena forma. Me interesaba comenzar con un viejo artículo, pero van a ver que de viejo tiene poco, que se llama Los niños tristes. Bien, y es del año 1907, escrito además en Paraguay. Quiero decir, escrito en Paraguay, comienzos del siglo XX, Rafael Barret es el escritor. Rafael Barret era un español que pertenecía a las altas clases de España, un joven aristócrata, casi un dandy, que en un momento determinado, por una serie de escándalos, se cansa de todo eso y fuga, se va. Y se va a Paraguay, y él mismo escribe, en Paraguay me volví bueno. Sí, me volví bueno. Pero también dice que descubre en Paraguay que para ser bueno, y él se había vuelto bueno en Paraguay, no queda otra que volverse feroces. Me interesa muchísimo. Es un gran escritor. Según Augusto Roa Bastos, es el creador de la literatura paraguaya. Rafael Barret, este español que se vuelve bueno y a la vez feroz en Paraguay. Escribe entonces esto en 1907, va a morir al poco tiempo, en 1910, muy joven también, y me interesaba que compartiéramos esta lectura primera. Por las caras me he dado cuenta que algunos ya lo han leído, me parece fantástico. No lo vamos a leer entero, pero sí una parte, es un breve texto. Me pongo mis anteojos a los que le falta una patilla, producto de las tantas clases que uno va. Cosas que ocurren, pequeños accidentes. Dice así: era en la plaza, recuerden por supuesto, estamos hablando de Paraguay, era en la plaza de un pueblo, cualquier pueblo de campaña. El día era hermoso, un sol radiante, una ligera brisa que refrescaba la piel acariciándola. Dieron las 11 y se abrieron las puertas de la escuela y salieron los niños. Los había de diversas edades. Algunos hacía poco que sabían andar, otros parecían hombrecitos. Eran muchos, iban en pequeños grupos, la mayor parte por parejas, unos pocos descarriados. Habían pasado 3 horas sentados, inmóviles, mortificándose con las estupideces severas de los libros de texto. Salían silenciosos, cabizbajos, no corrían, no saltaban, no jugaban, no hacían ninguna diablura. El césped suave, amplio, no les sugería ninguna cabriola, ninguna carrera feliz de animales jóvenes. La campaña de la iglesia dejaba colgar la cuerda hasta el suelo. Ninguno tocó la campana. Estaban serios, estaban tristes. Tristes. Y tristes todos los días. Desde aquella mañana me he fijado en los niños paraguayos, niños graves que no ríen ni lloran. ¿Habéis visto llorar a los niños dichosos? Llanto bullicioso, trompeteo potente, llanto a media fingido, deliciosamente despótico, que adivina los exagerados mimos de la madre y los exige y sabe que triunfa y es mitad llanto y mitad carcajada, grito de salud que regocija. Me consolaría oír ese llanto en los campos en vez del fúnebre silencio. Aquí los niños no lloran, gimen o se lamentan, no ríen, sonríen. ¿Y con qué sabia expresión? La amargura de la vida ha pasado ya por esos rostros que no han empezado a vivir. Estos niños han nacido viejos,
Han heredado el desdén, el escepticismo resignado de tantas generaciones defraudadas y oprimidas. Comienzan la existencia con el gesto fatigado de los que inútilmente la concluyeron. Podemos medir el abatimiento de la masa campesina, la carga inmemorial de lágrimas y de sangre en su alma pesa. Por este hecho formidable, los niños están tristes. La presión de la desdicha nacional ha destrozado el misterioso mecanismo que renueva a los seres, ha mancillado y falseado el amor. Los espectros del desastre de la guerra y del desastre de la paz, la tiranía, han seguido a los amantes solitarios y les han empañado los besos con su lúgubre sombra. Salté un poquitito nomás hacia el final de ese mismo párrafo. La obra parricida de los que esclavizaron el país ha herido la carne de la patria en lo más íntimo y vital y sagrado, en el sexo. Ha atentado a las madres, ha condenado a los hijos que aún no nacieron. ¿Cómo extrañarnos de que los niños, la flor de la raza, no abran sus pétalos a la luz y a la alegría? El árbol está desgarrado en sus mismas raíces. Pobres niños inertes. Causa pena mirar sus cándidos ojos, donde no hay curiosidad, no les importa el mundo. Salteo ahora sí un poquito más y voy al final, el último párrafo. Oh, innumerables niños tristes, consagrémonos a hacer brotar la santa, la loca risa en sus labios rojos y nos salvaremos. Perdamos nosotros toda esperanza con tal de que en los niños resplandezca. Evitemos que algunos se sientan en tal extremo rendidos a la pesadumbre de la fatalidad que se duerman abandonados en medio del camino de la muerte y no la oigan venir. Bien, muchas preguntas rápidamente me hago. La primera quizá se correspondería, me da la impresión que enteramente no, un diagnóstico de este tipo para pensar en nuestros niños. Quiero decir, un diagnóstico que hace acento, que subraya, que pone el énfasis por entero en la idea de la tristeza. Bien, en la idea de la tristeza. Cuando escribe Rafael Barrett, en la primera década del siglo XX, han pasado apenas 30, 35, 37 años en 1907 de la Guerra del Paraguay. Guerra que, como dice Augusto Roa Basto, quebró el destino de un pueblo y lo transformó en un pueblo derrotado, la Guerra del Paraguay. Roa Basto se escribió esto en la década de los 60. Para él la derrota del Paraguay no había duda, ya era, por esa guerra. Llamada también Guerra de la Triple Infamia, con tanta razón. Por supuesto, no vamos a hablar de la guerra. Tampoco Rafael Barrett sabía mucho de la guerra, pero sí sabía mirar, y lo que veía eran niños tristes. Y lo muy interesante, o lo que por lo menos a mí me interesa tantísimo, este bellísimo escrito, quizás el momento que más me emociona es ese cuando dice que la campana estaba lista para ser tocada y que nadie tocaba la campana, porque nadie tenía ganas, ninguno de esos chicos tenía ganas de hacer siquiera una broma. Y cuando compara la risa, dice, ¿quién no conoce la risa de los chicos dichosos? La risa y el llanto de los chicos dichosos. Y es un llanto caprichoso, que se sabe que rápidamente va a alcanzar la caricia, el mimo de la madre, por lo tanto tiene mucho de carcajada, tiene mucha de risa ese llanto. Bien, acá es otra cosa, chicos tristes. Bien. ¿Qué me interesa en particular? O lo que más me interesa. Esos chicos tristes no son tristes por su breve biografía, sino que son tristes por la historia que los antecedió. La historia que los antecedió, 35, 37 años, la historia que los antecedió y que tocó a sus padres, que tocó a su madre, que tocó a sus abueos, es una historia que todavía deja tantísima marca en ellos. La tristeza de ellos no la resolvería ningún psicoanalista, pensándolo a esos niños como sujetos individuales. Porque lo que nos está diciendo Rafael Barrett es que más que como sujetos individuales, la tristeza de esos niños, a esos niños hay que entenderlos como sujetos o no sujetos, porque capturados por las pasiones tristes han dejado de ser sujetos, simplemente como niños inertes, sujetos inertes, capturados por la tristeza de la propia historia, de sus generaciones pasadas, sí, cómo no. Totalmente. Niños tristes, totalmente de acuerdo, y es así. Hay unos historiadores que buscan
amortiguar lo que fue la guerra del Paraguay. Dicen, no fue tanto la guerra del Paraguay. Hay un último historiador francés, se llama Luc Abdevilà, que ha escrito un libro bien interesante sobre la guerra del Paraguay, que lo que dice es eso, compara, dice, ni siquiera la Unión Soviética perdió durante la Segunda Guerra Mundial el porcentaje de población que perdió Paraguay. Bueno, ahí está el dolor. Sin embargo, me interesa muchísimo, y hago una alusión a, ya que estamos con Vialet Macé, lo había traído cercano, lo había traído aquí preparado, un informe sobre el estado de las clases trabajadoras, 1904, 3 años antes, están dando por San Javier, pero por San Javier de Santa Fe, bien, San Javier de Santa Fe, y va a una escuela, y cuenta lo siguiente, dice así: la escuela que dirige el padre Buenaventura está provista de unos pobres bancos, desechos de la escuela de la provincia, ni un mapa, ni menos un globo, aquellos de una pobreza que raya en la miseria. Si en vez de aquellos bancos desastillados, algunos tan llenos de letrucas en el bajo relieve que materialmente no se puede escribir sobre ellos, tuvieran bancos siquiera decentes, si pudieran estudiar geografía sobre un mapa, ya que no sobre un globo que le diera la idea de la Tierra, en una palabra, si aquella fuera escuela de verdad, se vería que no es nada inferior el indio mocoví al quichua. Y esto es lo que quiere subrayar. Punto. Sobre aquellas frentes, todavía inocentes, se ve el velo de la tristeza del perseguido. Quiero decir, casi el mismo diagnóstico. Uno podría decir, ok, Barret, estás ante una situación excepcional, por eso hay tantos niños tristes. Sin embargo, Vialet Macé, para ese mismo entonces, con indios mocovíes, en 1904, bien, en la provincia de Santa Fe, en San Javier, lo que detecta es que sobre las frentes inocentes de esos niños, que todavía casi no han vivido, sin embargo, sobre esas frentes ya está la tristeza de generaciones derrotadas, de generaciones perseguidas. Bien. Podremos hablar con esto muchísimo de historia, y sobre todo pensar lo siguiente: aun cuando nos creamos enteramente productos individuales, siempre somos productos de una historia que está con anterioridad a nosotros. Quizá dije mal anteriormente, porque un buen psicoanalista que haya leído bien a Freud sabe que hay un inconsciente que se arrastra y que ese inconsciente no arranca con la vida de uno, sino que arranca de muchísimo más atrás. De muchísimo más atrás. Por lo tanto, esto me interesaba, sí, para comenzar. Vuelvo con el problema, ¿no? Una buena manera de pensar, yo diría así, una buena manera de pensar a nuestros niños y niñas, pero también una buena manera de pensar a nosotros, si queremos evitar una recaída muy propia del liberalismo, que es pensarnos tan solos como sujetos individuales, implica pensarnos entrelazados, entre nosotros y con un pasado. Bien, y con un pasado. ¿Alguien quiere agregar algo sobre esto? Si no, yo voy con el otro material, que voy con estas 3 entraditas. Algo que les haya interesado del texto, de la lectura. A mí me ha emocionado mucho este texto. Ahora cuando lo leí, intenté que no. ¿Cómo? ¿Qué es la vida? Que lo saltamos esa parte. La salteamos esa parte, que es muy dura esa parte, prefiero que la lean después ustedes, quizá. ¿Bien? ¿Algo más? Bien, hasta acá. Me interesa ahora pasar a algo relativamente distinto. Es una película, voy a hacer 4 citas muy breves de esta película. Muy probablemente la película la hayan visto. Se llama Junco. Es un clásico, perfecto, si la han visto, genial, me pone contento que sea así. Bien, la película es del año 1959, la dirige Lautaro Murúa. Y en esta película, si ya la vieron adelante un poquito más, se sabe, no hay, yo diría, no le corresponde enteramente la palabra triste a Junco. No le corresponde enteramente la palabra triste a Junco. A la vez también estamos hablando de Santiago del Estero, del monte Santiago del Estero. No ha habido una guerra reciente en Santiago del Estero, al menos no ha habido trincheras recientemente en Santiago del Estero cuando se hace esta película, que está basada en un libro, ¿bien?, de Ábalos, del año 1949, que se llama también Junco. Bien. Sin embargo, también hay una pregunta, bien, por el sentido de la escuela, bien, y por el sentido de la escuela, incluso, por supuesto, en estos parajes.
Entonces, si les parece, voy pasando estos minutitos y ya estamos. Este es el lugar. ¿Y la escuela? Usted es el nuevo maestro, ¿no? Yo soy el comisario segundo Gaitán, para servirlo. Me han noticiado su venida. Ah, mucho gusto. Esta es su escuela, mi amigo. La verdad no esperaba encontrarme con esto. ¿No me advirtieron allá que la escuelita estaba tan a la intemperie? Sí, ahí el uno le faltan. ¿Qué se le va a hacer? Principio quieren las cosas. ¿Habrá algún rancho donde yo pueda...? Sí, cómo no. Aquel. Por lo menos es un techo, ¿no? Aquí no tenemos mucha comodidad. Me da igual cualquier cosa. Bueno, ¿vamos andando entonces? Aquí los maestros no duran. O se van o los trasladan. Por eso la escuelita no ha podido progresar, ¿sabe? A ver, don Carmen. Venga, vamos a darle una manito a este paisano. Es el nuevo maestro. Bien, primer fragmento, ¿no? Como tratando de hacer como una pequeña trenza. En el texto de Rafael Barrett, el problema de la escuela no es edilicio, no es de la edilicia de la escuela. El problema de la escuela no es la construcción, hay escuela, construcción. Hay escuela, el tema es que hay niños tristes. También lo que hay es estúpidos libros de textos. Creo que lo dice así, creo que es esa la expresión, estúpidos libros de textos. No están aburridos, como abotargados, ¿no? De haberse estado toda la mañana leyendo estúpidos libros de textos. Quiero decir, da ganas de preguntarle a Rafael Barrett qué es lo que lo lleva a decir estúpidos. Sin duda, alrededor del texto uno puede concluir o acercarse a concluir que dice estúpidos porque no hablan nada de esa tristeza, porque no dan ninguna pista, porque no tienen ninguna forma de ayudar a que esos niños detecten su tristeza y hagan algo con ella. Son libros que hablan de otra cosa, que nada que ver. En lo que leía de Vialet Macé, sí el problema de la escuela es, entre otras cosas, que no hay ningún globo, que no hay ningún mapa, que los bancos no sirven ni para escribir. Comenta Vialet Macé, el padre Buenaventura ha trabajado en Rosario, y en Rosario no podía sacar tantos buenos alumnos como saca en San Javier. El problema es que los indiecitos mocovíes no tienen condiciones materiales para la escuela. No obstante, está la tristeza de la raza perseguida en sus frentes. En el comienzo de esta película, que me parece bien interesante, es una película... El otro día yo trabajo también en un profesorado, ¿no? Y las chicas y los muchachos me decían que parecía una película del nuevo cine argentino. Porque tiene algo de muy pequeña la película, es una anécdota muy menor, muy chiquita anécdota. Es maravillosa, ¿no? En ese sentido. Quiero decir, no es una película ampulosa, no es una película que proponga contarnos y hablarnos de grandes ideales, aunque algo de esto vamos a meter ahora. ¿Bien? Es muy chiquita, casi etnográfica, casi etnográfica. Desconozco, por supuesto, las condiciones y las cosas fantásticas que hacen ustedes en su trabajo, si algo de esto se liga con sus trabajos. No obstante, cuando veo la película, la vi hace muchísimo y la volví a ver, hace un tiempo se despertó en mí las ganas de verla y la volví a ver. Bien, y me interesaba este comienzo, ¿no? Este profesor que llega, no sabemos de dónde llega de la ciudad, sin duda llega a la ciudad, casi no se saca el traje y la corbata, aunque se pone alpargatas, bien. Llega a la ciudad y lo primero que se pregunta es, ¿dónde está la escuela? Recuerdan, el texto de Vialet Macé dice, si esto fuera verdaderamente escuela,
Dice Vialet Macé en San Javier, que era territorio nacional del Chaco, en ese entonces era el norte de Santa Fe, me equivoqué, en ese entonces todavía no era Santa Fe, sino que era más territorio del Chaco que Santa Fe, antes que fuera provincia de Chaco, decía. Entonces digo, acá no se pregunta, acá la pregunta es, ¿dónde está la escuela? ¿Dónde está la escuela? Es esto. Algo así, imagino yo, urbano, Ciudad de Buenos Aires, o porque también La Plata, Ensenada, por ahí, pero bueno, urbano. Claro, gran pregunta para un docente acostumbrado a dar clases siempre con algo que evita la intemperie, con espacios cerrados. ¿Dónde se puede dar clase acá? Bien, ¿dónde se puede dar clase? Y es interesantísima la palabra del comisario, donde le dice, acá los maestros no duran. ¿No? Acá los maestros no duran. ¿Se van o los trasladan? Por eso no prospera la escuela. Porque los maestros no duran. Bien, los maestros no duran. Bien. Bueno, me interesaba subrayar esto, tan solo de este arranque. Sigo un poquito más. También, por supuesto, cuando tengan ganas, ustedes me dicen y sumo. Vos también, Chunco. Vení, vamos a despejar un rato. Está lindo, ¿eh? ¿Sabes contar, Chunco? No sé. ¿Qué no vas a saber? ¿Sabes contar un poquito? Tú, Isai, Pinza, Ta... No sé más. ¿Ves cómo sabías un poquito? Bueno, ahora te voy a enseñar en castillo. ¿Quieres? Repetí conmigo. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5. 5. Bueno, ahora vos solo. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Ahora te voy a preguntar una cosa. Si tienes 2 caramelos y te doy uno más, ¿cuántos tienes? 15. 3, muy bien. No olvides que 15 en Castilla es 3. Hay que tener yuyay, ¿no? Ahora, si tienes 2 bolitas y te doy 2 más, ¿cuántas tienes? Ta, 4. Muy bien. Si de esas 4 te comes una, ¿cuántas te quedan? 3. Solto, las bolitas no se comen. Decía, o recojo, voy un poco hacia atrás y planteo. La película Yunco está situada, a Cañitas es el pueblo de Santiago del Estero, en un lugar donde el Estado parece no llegar. Este maestro que llega es también el Estado que finalmente trae una novedad. Llega un maestro. Bien, llega un maestro. Llega un maestro, llega el Estado, llega otra vestimenta. También llega un maestro muy interesante que sabe quechua. Que sabe quechua. Que sabe quechua, pero también, por supuesto, corrige, más que corrige, dice, en Castilla, muy viejo ya ni siquiera se dice así, dice, hoy ya se dice español, no se dice castellano, dice, en Castilla recordá que lo que vos dijiste, 3, no se dice así, sino que se dice asá. No es que dice, no tenés que hablar más en quechua, ¿bien? Es más, el chico mismo luego se corrige cuando dice 5 en quechua, pero si dice, en Castilla se dice de esta forma. Quiero decir, es un maestro bien interesante, no es un maestro normalista clásico, ¿bien? No es un maestro normalista clásico. Sin embargo, y acá va lo que vamos a ver ahora, este Estado que llega con una novedad, con un maestro, llega con un maestro que además es sarmientino, que admira a Sarmiento, que admira a Sarmiento. Fenomenal, ¿no? Porque la impresión es que este maestro, más allá de su vestimenta, tanto se podría acercar a uno de nosotros, a uno de nosotras, ¿bien? Ahora, con un maestro que admira a Sarmiento, habla muchísimo de los años 1959, 1960, además en ese momento la discusión era la laica o la libre, y Sarmiento era un abanderado de la educación laica. Y por lo tanto, quizás en ese instante, en esa coyuntura, aún mejor prensa dentro del progresismo y cualquier tipo de ideología emancipatoria tendría Sarmiento. ¿Bien? Entonces pasa lo siguiente. Bueno, ahora vamos a hablar de algunos de los grandes hombres que hicieron la patria. Este es el general San Martín, que cruzó con su ejército la cordillera de los Andes
para ayudar a libertar a otros pueblos. Señor, señor, general es más que sargento. Sí, Josefina. Más que sargento y sobre todo el general San Martín. Y murió pobre y solo, lejos de la patria. Le pagaron con la ingratitud. Pobre. Y este es Manuel Belgrano. Creó la bandera y también era general. Pero no tanto como San Martín, ¿verdad, señor? Bueno, no tanto, si ustedes quieren. A ver, Junco, ¿sabes quién es este señor? No lo conozco, pero es un viejo muy fiero y mira como malo. Sin embargo, este viejo fiero que mira como malo fundó las escuelas y quería mucho a los chicos. Domingo Faustino Sarmiento fue un gran maestro. Como usted, señor. No, como yo no. Pero yo debería ser como él. Así como ni San Martín, ni Belgrano, ni Sarmiento, ¿bien?, estaban enteramente en la imaginación de esos niños y de esas niñas, tampoco Tacañitas estaba en la imaginación del Estado Nacional. ¿No? Como una cuestión casi hasta especular. El Estado Nacional no imagina demasiado ese pueblo en el monte de Santiago del Estero, que, digámoslo ahora, también fue una de las provincias derrotadas en la Argentina durante el siglo XIX, provincia de la que se dijo, lo dijo Domingo Cavallo en la década de los 90, una provincia inviable para este país. Por lo tanto, una provincia que es un fardo para este país, de la que mejor sacárnosla de encima, quería decir así, con la brutalidad que tenía Cavallo y que interpretaba tantísimas cosas. Quiero decir, es una provincia derrotada, ¿bien? Una provincia derrotada. En esa provincia derrotada, tan poco imaginada por el Estado Nacional, que no le encuentra en ningún lugar, más bien dice, es un problema esta provincia, mejor si se la pudiéramos regalar a alguien, ¿bien? En esa provincia tampoco los niños y las niñas que viven en el monte tienen en su imaginación ni a San Martín, ni a Belgrano, ni a Sarmiento, o apenas los tienen. El esfuerzo de este maestro como enviado del Estado Nacional es casi un esfuerzo denodado. Voy a presentarles quiénes son. Y casi que se los presenta de cero. Casi que se los presenta de cero. ¿No? Con esas láminas muy básicos, sin ningún power. No, pero con unas láminas muy básicas está muy bien. Después aparece un busto de Sarmiento que él tiene. Y, por supuesto, el malentendido mayor se produce alrededor de Sarmiento. Y es muy interesante que la película sostenga desde este momento para adelante una tensión. Porque Junco dice, no sé ni quién es, pero tiene cara de fiero, mira mal. A Junco no le gusta, de entrada no le gusta Sarmiento. Y al revés, este maestro, que creo que apenas tiene nombre en la película, que es Lautaro Murúa, chileno, que vive hace tiempo en Argentina, la película además la hace él. No creo que es la única película de Lautaro Murúa. Él, sin embargo, lo admira el maestro, lo admira a Sarmiento. Ojalá yo fuera como él. Este viejo que mira fiero, sin embargo, quiero decir, es tan citadino, es tan enviado del Estado Nacional, que aun cuando esos niños que llama le digan eso sobre Sarmiento, no colocan en él ninguna duda. Casi como que la película deja abierto el problema. Junco, la película se llama Junco, tiene esta posición. El actor, ¿no? O el personaje, Lautaro Murúa, el maestro, tiene esta otra. Ahora hago un paréntesis. ¿Qué problema para nosotros, maestros, Sarmiento? ¿Qué problema? Yo creo que si tuviera algunas cuestiones que definen mi vida, hasta ahora la han definido y la seguirán definiendo, es toda la vida darle vuelta a Sarmiento y no resolverme. No resolverme, porque en decir que hay algo de genialidad que hay en Sarmiento, en su escritura, que es maravillosa, hay algo de brutalidad, hay algo de ferocidad, para volver a la palabra de del tremendo Rafael Barc, hay algo de ferocidad en Sarmiento que a veces no tiene nada que ver con la bondad, pero sin embargo es una ferocidad que produce una inteligencia increíble. Tenemos tantísimos liberales que han hecho de la ideología liberal una forma de negar el mundo. Dice un pensador que le iba a citar después, pero es un brasilero, genial brasilero, Sergio Buarque de Holanda, el padre de Chico Buarque de Holanda. Dice, entre nosotros en Brasil el gusto por las ideas en verdad es la repulsa que nos produce la realidad de Brasil.
Amamos los libros. El emperador Pedro II, el que hizo la guerra del Paraguay, amaba los libros de todas las formas, era un fanático de los libros, lo que sí despreciaba la realidad, prefería no verla. Sarmiento, siendo un liberal, no despreciaba la realidad, le hincaba el diente a la realidad. Le hincaba el diente, hacía la guerra, no tenía problema en hacerla, no tenía problema en contarlo, hablaba de la realidad. Tenía sueños, pero soñaba con cosas. Así decía Martínez de Estrada de Sarmiento. Genial, pero es un enorme problema a la vez. Porque a la vez es civilización, claro, civilización o barbarie. Pero el problema está en el mismo texto. Su libro fantástico se llama Facundo, civilización y barbarie. Hay algunos profesores bien interesantes que solían decir que si el texto fuera más coherente y mantuviera la posibilidad de que civilización fuera de la mano con el I, la barbarie, ¿no? Que la I fuera la mano que le tiende la civilización a la barbarie y no el puño, sería mucho más interesante. Ahora, la mayor parte del libro es civilización o barbarie y, como se decían después los revisionistas, los sarmientudos lo leyeron a Sarmiento en clave civilización o barbarie. Ahora, Sarmiento oscila, es tan rico Sarmiento que Sarmiento oscila, tan maravilloso Sarmiento que Sarmiento oscila. Probablemente por eso tampoco nosotros terminamos de desentendernos de Sarmiento, ¿no? Hace poco andaba circulando un texto genial de Marta Maffei en La Carpa Blanca, año 1997, el 11 de septiembre. Un texto sobre Sarmiento. Y por supuesto, 1997, el Estado estaba siendo desguazado. Y ella hablaba de Sarmiento, un constructor del Estado. Nos guste o no nos guste, era constructor del Estado. Ok, su escuela era un tanto autoritaria, era constructor del Estado. Este parece ser el argumento de ella. Ahora, también es civilización o barbarie. Y ahí estamos nosotros. Me da la impresión que, como docente, tener la marca en el orillo a Sarmiento es casi como un desgarramiento, que está fenomenal hacernos cargo de ese desgarramiento. Como docente y además como docentes altamente sindicalizados. Quiero decir, no llamaría a resolver ese desgarramiento, sino a soportarlo. A soportarlo. Bien, voy un poco más. Es una escena, ya no es la última, pero casi, ¿no? La última no, porque es el final que va para otro lado, después algo digo, pero que me interesa mucho. Bien, simplemente cuento lo siguiente, llega en un momento dos mujeres que parecen ser dos mujeres señoronas, que parecen ser como inspectoras, y no pueden creer que en ese monte haya una escuela. Él dice, sí, acá hay una escuela, y les dice que está el acto del 11 de septiembre que se hace en el pueblo importante, en la ciudad. En un momento, lo que le dicen también es que no puede llevar a todos los alumnos. Bien, y él dice en un momento como que arma un proceso de selección para ver quiénes van a acompañarlo hasta la ciudad. Se arrepiente de eso que está haciendo, finalmente dice, vengan todos. Los sube a todos, incluso sin tener todos guardapolvo. Entonces vamos a la escena de ese acto donde está Junco y sus compañeritos que están estudiando bajo un algarrobo, ahora en la ciudad. A ver, Kiruyo, Rogelio, vos te encargás porque yo tengo que estar con la profesora. Al primero que no obedezca, mete y raja. ¿Y vos? ¿Prometés que te vas a portar bien? Sí, señor, te lo prometo. Bueno, creo en tu palabra, Maestros, alumnos, el espíritu de lucha del rebelde y admirable sanjuanino que se llamó Domingo Faustino Sarmiento sea nuestra bandera. Sarmiento, maestro de maestros, nos señala el camino del deber y del sacrificio. Y el corazón de cada niño ha de ser por siempre el altar votivo donde su recuerdo sea ensalzado, venerado y reverenciado. ¡Aplaudan! Era Junco, Sarmiento. Decía recién sarmientudas, evidentemente esa directora es una sarmientuda, que ha hecho de Sarmiento, que era un animal político, lleno de tensiones, lleno de vida, lleno de pulsiones contrarias, lo ha convertido en una estampita escolar, en algo hueco, vacío, en un discurso que nada significa. La escena que creo yo que es clave es cuando la maestra dice, aplaudan, porque si no nadie aplaude, no hay nada que aplaudir, es vacío.
Sarmiento hablaba las palabras que nombraban a las cosas, Sarmiento hablaba de cosas. Ok, era romántico, cada tanto se iba de rosca y hacía oraciones larguísimas, preguntas imposibles, pero hablaba de cosas, hablaba del negro Barcala, y lo describía con pelos y señales. Ahora, esta maestra habla del espíritu, ¿de qué está hablando? ¿No? Y los chicos de Tacañitas están todos vestidos con otro delantal oscuro, sus pieles son oscuras, están inquietos, se mueven, no soportan esa formación. ¿Qué estamos haciendo acá? ¿Bien? ¿Qué estamos haciendo acá? Yo diría así, ¿no? Instintivamente, o al revés lo voy a decir, luego de haber sido presentado Sarmiento ante Junco a través de ese póster, ya dijo algo mal. Después de haber escuchado a esa maestra, lo detesta. Y lo que le hace es esa morisqueta. Plano interesantísimo ese plano, porque es un plano en donde el busto clásico de Sarmiento no es enfocado de frente, sino que es enfocado de atrás. Se enfoca la nuca de Sarmiento y apenas se le ve la nariz. Lo que se enfoca es la cara de Junco. Que lo que le hace es una burla, se burla. O sea, si esto es Sarmiento, yo me burlo de Sarmiento. Genial, ¿no? Como una suerte de devenir sujeto, muy interesante sujeto que deviene Junco, a través de su posición respecto de Sarmiento. Y ahora sí lo digo de esta otra forma. Instintivamente, Junco le tiene tirria a Sarmiento. Instintivamente porque, a ver, como decíamos anteriormente, en esas frentes todavía inocentes está la tristeza de una raza perseguida o los niños tristes de Paraguay a través de Barrett. Junco también, como un niño triste de una provincia derrotada, sabe que Sarmiento tuvo algo que ver con su derrota. Lo intuye, como si fuera una suerte de milagro de intuición, pero fenomenal intuición. Después, la pelea entre los chicos de guardapolvo blanco. Eso está bueno, porque cuando nos gusta pensar la escuela pública, nos encanta pensar la escuela pública, el guardapolvo blanco, en algún momento era así, que lo unía todo. Acá el guardapolvo blanco no importa nada. Primero que son otros guardapolvos y además el color de piel es distinta. Y además quizá lo vio hacerle la burla a Sarmiento. Por lo tanto, piña, lucha de clases. Si el genial artista plástico, hay que acercárselo, el genial artista plástico Ángel Santoro tiene unos cuadros maravillosos, una suerte de camafeo, donde son dos chicos de guardapolvo blanco, uno piel blanca, el otro piel oscura, y los dos están abrazándose y peleándose. Lucha de clases se llama. Casi que eso que vimos es eso. Civilización y barbarie. Lucha de clases. Bien, lucha de clases. Bien, muy interesante en la peli, con esto cierro, pero al mismo tiempo abro para que ustedes comenten. Muy interesante que en la película no haya muchas más pistas, ni a propósito de la tirria, ni a propósito del enojo, del malestar de Junco con Sarmiento, pero tampoco respecto de el vínculo del maestro con Sarmiento. No se resuelve el asunto, queda abierto en la película. Queda abierto en la película. Si la película terminara acá, sería una película alucinante. Si la película terminara en esa pelea, sería genial. O mejor dicho, más que eso, sería esperanzadora pelea. La película sigue siendo genial. Pero no termina ahí, termina en lo que sigue. Y termina en un final de otro tipo. Yo decía recién, Junco había devenido sujeto en ese momento. ¿No? Junco había devenido sujeto en ese momento. Había dejado de ser tan solo, bien, un hombre derrotado, un muchacho derrotado para devenir un sujeto que oponía una resistencia. Bien. Ahora, lo que sigue en la película es el desmoronamiento de ese sujeto. Muy breve, son apenas escenas y siempre de manera sutil. Siempre de manera sutil. Entre otras cosas, lo digo rápido, no spoileo, pero el maestro se va. Termina, el maestro se va. No se sabe por qué, no se dice, se va. Y Junco, absolutamente decepcionado. Se va sin demasiado sobreénfasis, sin sobreénfasis, pero Junco queda también decepcionado y termina la película, se cierra. Una película de 1 hora y 5 minutos. Quiero decir, se va el maestro, se va el Estado, se va Sarmiento. Se va todo eso, se va ese Estado que no había imaginado nunca Santiago del Estero, que mejor decía, o sea, no lo puedo decir con Santiago del Estero porque no era límite con ninguna otra provincia, pero mejor sacámonos de encima Santiago del Estero. ¿Bien? Se va ese Estado, se va ese maestro y se va Sarmiento. Para no colocar todas las tintas sobre Sarmiento. Juan Bautista Alberdi, yo realmente, o sea, si la lógica
Facebook fuera lo que gobernara nuestras vidas, que solo podemos poner de acuerdo o me gusta o nada, estaría en problemas porque Sarmiento nunca podría poner me gusta. Pero tampoco me convencería quedar unido a Sarmiento solamente por el hilo de poner me gusta o no poner nada. Con Sarmiento, como dice Saúl Taborda, podemos estar en desacuerdo con Sarmiento, pero no podemos estar sin él, escribía Saúl Taborda. Interesantísimo. No podemos estar en desacuerdo, él estaba en desacuerdo, pero no podemos estar sin él. Seríamos mucho más pobres, indigentes culturalmente, en buena medida, aunque la cultura no solamente sea Sarmiento, también es Cañitas y el quechua. ¿Bien? Ahora entonces, para no poner todas las tintas sobre Sarmiento, querría compartir con ustedes una breve... Alberdi, contemporáneo de Sarmiento, pero se llevaban a las patadas. A las patadas le habría dado Sarmiento, no Alberdi, que era bastante flacucho, chiquitito, esmirriado, tucumano, un hombre de ideas. Le tenía un miedo bárbaro a Sarmiento, con el cual se pelean muchísimo a través de escritos. Los dos son liberales. Se pelean alrededor de Urquiza. Ambos se oponen a Rosas, pero Alberdi sostiene su vínculo con Urquiza. Sarmiento apuesta por Urquiza un año y después rompe con Urquiza, porque dice, en verdad, sigue siendo un caudillo Urquiza. Bien. Alberdi además se opone a la guerra del Paraguay. Se opone beligerantemente a la guerra del Paraguay. Lo que hace que el diario de la Nación, el diario de Bartolomé Mitre, que se funda cuando termina la guerra del Paraguay, se cumplieron ahora magníficos 150 años de ese diario. Es una pésima ironía la que acabo de decir, porque de magníficos no han tenido nada. Bien, nada. Claro, se funda cuando termina la guerra del Paraguay. ¿Quién es el presidente argentino que lleva la guerra del Paraguay? Es Mitre. Y muchos dicen que ese diario lo puede fundar por las contribuciones que obtuvo gracias a haber llevado esa guerra. Origen sucio de ese diario. Alberdi se opone a esa guerra. Tanto se opuso que la Nación decidió no nombrarlo más por mucho tiempo. Por mucho tiempo. Después Alberdi estuvo muchísimo tiempo en el exilio. Bien, cuando volvió con mucho miedo por la pelea con Sarmiento, por la pelea con Alberdi, pero discúlpenme este chiste tonto. Cuando vuelve, en serio, volvía muy temeroso. Y dicen que la primera vez que Sarmiento se encuentra con él, le dice, Alberdi, a mis brazos. Como reconciliándose diciendo, ya está, ya me olvidé de la pelea que había tenido con él. Bueno, ahora sí, puedo hacer un chiste, estoy todo muy serio, pero me gustaría hacer, no es un chiste, sino que todo que está escrito. Un genial escritor argentino, tremendo, porque era medio fascista, se llama Ignacio B. Anzoátegui, en un libro que se llama Vidas de Muertos, dice, la frase más conocida de Alberdi, gobernar es poblar. Este escritor que era fascista, Anzoátegui, dice así, Alberdi escribió gobernar es poblar, punto, murió soltero. Algo de la inconsistencia del liberalismo. Sarmiento tuvo hijos reconocidos y tuvo hijos de los otros. Urquiza ni qué decirlo. Alberdi, un hombre de ideas, gobernar es poblar, murió soltero. La inconsistencia del liberalismo. Le gustan las ideas, los hechos se llevan mal. Alberdi era todo eso, pero se opone a la guerra del Paraguay. Y por eso después los escritores revisionistas reivindican mucho a Alberdi, porque vale la pena reivindicarlo. Pero Alberdi también, tomado por la coyuntura, por el tiempo, en 1852, 7 años después de que Sarmiento escribiera El Facundo, escribe lo siguiente. En las bases, ¿no? Libro fundamental porque es el libro en el cual se sostiene la Constitución que va a ser aprobada en 1853. Escuchen, por favor. Miren cómo dice. O sea, esto está en la base de nuestra Constitución. La Europa del momento no viene a tirar cañonazos a esclavos. Aspira solo a quemar carbón de piedra en lo alto de los ríos, que hoy solo corren para los peces. Abrid sus puertas de par en par a la entrada majestuosa del mundo, sin discutir si es por concesión o por derecho, y para prevenir cuestiones, abrirlas antes de discutir. Cuando la campana del vapor haya sonado delante de la virginal y solitaria Asunción del Paraguay, la sombra de Suárez quedará atónita a la presencia de los nuevos misioneros que visan empresas desconocidas a los jesuitas del siglo XVIII. Las aves, poseedoras hoy de los encantados bosques, darán un vuelo de espanto, y el salvaje del Chaco, apoyado en el arco de su flecha, contemplará con tristeza el curso de la formidable máquina que le intima el abandono de aquellas márgenes. Resto infeliz de la criatura primitiva, decida Dios al dominio de vuestros pasados. La razón despliega hoy sus banderas sagradas en el país que no protegerá ya con asilo inmerecido la bestialidad de las más nobles de las razas.
Es tremendo esto que acabo de leer. Casi como si fuera un... Sí, tiene algo muy poético, al estilo romántico, es totalmente cierto, pero es protofascismo esto. Es protofascismo. La idea es, elimino a los peces, elimino a los ríos, elimino a los bosques e elimino a los salvajes, a los indios. Y abro las puertas, ¿para que entre qué? El comercio del mundo. El vapor, la tecnología, la técnica, esto es tremendo. Tremendo. Digo, chau monte, hola soja, obvio. Chau monte, hola industrias. Que por supuesto hoy son un enorme problema, porque son el problema de la tierra. Que son el problema de la tierra. Es interesantísimo, ¿no? Cuando uno quiere contar estas historias, tanto las del fascismo como las del haber puesto en peligro, como se está poniendo en peligro a la tierra, tiene que también remontarse muy atrás. Y casi como que uno dijera, en este texto está casi una semilla de ese peligro. De vuelta con lo de Chico Buarque, ya doy la palabra, ¿no? Esta idea de, nos gustan tantos las ideas, por ejemplo, la idea del mundo libre, o la idea del comercio del mundo, que nos dan el camino, el desvío, para desembarazarnos de la realidad. Esta realidad que sentimos tan hostil, la del río, la de los peces, la de los bosques. Por eso es tan linda la película, porque este muchacho que viene de la ciudad no se siente tan molesto por esa realidad, aunque se va, aunque no la soporta del todo, porque se va. Drama, sí. No, sumando lo que decía esta perspectiva de Alberti, también tú acabas de decir eso, y estaba en contra de la guerra de Paraguay, y Paraguay, de la República de Francia, era uno de los países, digamos, que había desarrollado su Totalmente. interna, que tenía carboneros, que una de las Totalmente. países que, digamos, están desarrollando industrialmente en Latinoamérica. Totalmente. Digamos, tenía esta escrita, pero sin embargo, estaba en contra de la guerra de Paraguay, y era esto mismo. Correcto, yo te diría esto, ¿no? Es lo mismo que a veces tenemos la tendencia a pensar que los sujetos, también por esta idea de que el sujeto siempre es único, esencial, individual, entonces creemos que el sujeto único, esencial, individual, que decide todo, libre de ataduras, ya sea con el pasado o con los otros, tendemos a pensar entonces que ese sujeto siempre es único, igual a sí mismo. No. Alberti cambió muchísimo. Entre 1852, que escribe esto, y 1875, que comienza la guerra de Paraguay, esos 13 años fueron muy importantes para él. Como para Rodolfo Walsh fue tan importante el tiempo que pasó de 1955, donde él dice, yo simpaticé con la Revolución Libertadora. Por supuesto, en 1957 ya era otro, y en 1972 ya era otro totalmente distinto. Los sujetos cambian, porque no son ni esenciales ni enteramente individuales. Si somos esenciales y enteramente individuales, no somos sujetos, aunque no nos demos cuenta, somos otra cosa. ¿Bien? Bueno, hay un tema interesantísimo por ahí, ¿no? Este Alberti que produce esta variación. No obstante, miren qué interesante, Alberti cuando escribe esto está hablando de Asunción. La sombra de la virginal Asunción. Está hablando de Asunción. Como que está, digo, hay una cuestión con Paraguay. Probablemente con Roa Bastos podríamos decir que la derrota del destino de Paraguay habla en buena medida de la derrota de América Latina. Derrota de la que, anticipo también, es lo que entiendo, no ha sido definitiva afortunadamente y que hay tantas señales que indican que hay posiciones que intentan revertir esa derrota histórica. Y por nada estamos viendo en un momento interesantísimo al respecto. Lula libre. Lula libre, tal cual. Lula libre por empezar, ¿no? Claro. Lula libre. Voy a la tercera imagen. Después de esta tercera imagen voy a empezar a mencionar la palabra derechos. ¿Qué se entenderá? Lo primero que voy a decir, no puedo entender los derechos enteramente como individuales. A los derechos hay que entenderlos colectivos. Si los entendemos solamente como derechos de un uno, caemos o derrapamos en la barranca que nos propone el liberalismo. Porque si son derechos de uno, van a ser sobre todo de algunos unos, los que pueden. ¿Y los demás? Y Milagro Sala. ¿Qué derecho? No, la India
No es chiste eso, ¿no? En nuestra coyuntura argentina tan conflictiva de los últimos años, no por nada, eso que parecía que entre nosotros, no, si en la Argentina el problema del indio no existe. Sin embargo, los problemas que tuvimos muchos fueron de indios. En el sur y en el norte. Milagrosal es una colla. Y en el sur los mapuches. Rafael Nahuel. Bien, entonces digo, ¿cómo es esto? Ah, no, Argentina se diferencia de América Latina porque llegamos todos en los barcos. Bueno, problema. Entonces, decía esto por empezar tan solo. Los derechos, a mi entender, hay que conjugarlos como derechos colectivos. Bien, y ahora voy a decir un poquito más, pero quiero ir a la tercera imagen que tienen ustedes en el cuadernillo también, que es un poema de un muchacho de Bahía Blanca, que recomiendo altísimamente. Gran poeta, fue secretario de Cultura de Bahía Blanca. El poema es del año 2000. Se llama, me gustaría que le dediquemos un toque distinto a esto, se llama Sileno en la estación de ferrocarril 2000, o sea, un año antes de la crisis del 2001. Pero en Bahía Blanca la crisis ya había estallado antes. Dice así: acostado de lado, con un codo incómodo, apoyado en el cemento y la cabeza tirada hacia atrás, duerme. Rodillas dobladas, pies contra el culo, al aire la panza enorme, boca abierta al cielo, chata nariz. Esto es obra de 2 o 3 tetrabric. Si fuera de mármol, estaría expuesto en un museo de Roma, Londres o París, como ejemplo de arte helenístico, y no le molestarían las moscas. Así se escribe poesía, ¿no? Cuando Theodor Adorno decía, después de Auschwitz no se puede volver a escribir poesía, porque después de la Shoah, después de los campos de concentración en la Alemania nazi, patria de poetas, en la Alemania no se puede escribir poesía. Lo que estaba queriendo decir Adorno es que no se podía seguir escribiendo poesía como esa maestra habla de Sarmiento. Para escribir poesía se escribe así. De otras muchas maneras, pero también así se escribe poesía, hablando de cosas. O en todo caso, si no se habla de cosas, que las cosas cada tanto rasguen a las palabras y aparezcan. Bien, digamos algo sobre este poema y quizá también entonces a propósito de cómo trenzar, eso dije antes, estas 3 imágenes. Quien tenga ganas de decir algo, si no digo yo, pero me parece que da para que leanlo de vuelta si quieren, un toque. Mientras yo hablo, ustedes lo van leyendo de vuelta. Diría así, y digo las 3 cosas. Se está hablando estuvimos hablando de vidas abandonadas. Vidas abandonadas. Vidas abandonadas. Incluso vidas derrotadas. Con la marca o con la aclaración que comentaba recién, nunca una vida es enteramente derrotada. Ni siquiera en el campo de concentración, como dice Primo Levi, una vida es enteramente derrotada. Siempre tiene algo que le permite sobreponerse. Pero estuvimos hablando de vidas abandonadas, vidas derrotadas. La de los niños de Paraguay, vidas derrotadas por una larga guerra del Paraguay que se prolonga en el tiempo. ¿Quién cree que la dictadura argentina terminó el 10 de diciembre del 83? La dictadura argentina siguió un montón de tiempo en sus efectos. Es un equívoco, pensar que terminó, como los manuales de historia dicen, comenzó el 24 de marzo y terminó el 10 de diciembre. Mentira, dura. La guerra del Paraguay no terminó cuando matan al mariscal Francisco Solano López en Cerro Corá en marzo de 1970, sino que se continuó en la frente de estos niños tristes. Decía, estos niños, después, estuvimos hablando de vidas abandonadas por el Estado, Yungo. Vidas abandonadas además por una cultura oficial que, entendiendo de esa manera a Sarmiento, le da la espalda al monte de Santiago del Estero, o lo lleva a la lucha de clase, directa, sin amortiguación. Y acá también estamos hablando de una vida abandonada. Ya no es un niño, en este caso es distinto, es un hombre grande, que se ha quedado dormido ¿dónde? En la estación de ferrocarril, ese es el título. Si se queda dormido en la estación del ferrocarril, ya no pasa el tren. Son los años 90, es el desguazamiento del Estado, no pasa más el tren, por lo tanto te puedes dormir tranquilamente y no te molesta a nadie, salvo las moscas. Lo único que molesta son las moscas. Fenomenal la descripción, ¿no? Fenomenal la descripción. Está tirado durmiendo plácidamente, pies contra el culo.
Bien, rodilla doblada. Genial, una vez un estudiante de formación docente, como hace tiempo, en Comodoro Rivadavia, es un poema, el libro lo tengo así porque me encanta, lo trabajaba, un estudiante de formación docente, y me dijo, de todas maneras, profesor, yo me doy cuenta que ese poeta es un poeta que pertenece, como diríamos nosotros, como el personaje de Lautaro Burúa, pertenece a las clases medias altas. Porque si no perteneciera a las clases medias altas, no diría tetrabric, diría tetra. Y es verdad, dice, esto es obra de 2 o 3 tetrabric. ¿No? Esto es obra de 2 o 3 tetrabric. ¿Bien? Y ahí viene la parte que es genial, ¿no? Si fuera de mármol, estaría expuesto en un museo. Como un ejemplo de arte helenístico. Londres, Roma, París, de vuelta a ese mundo que a Alberti le fascinaba tanto, que a Sarmiento le fascinaba algo más. No, estaría expuesto en ese museo. No, interesantísimo, ¿no? Yo diría así. ¿Vieron cuando hacia el final del texto dice genialmente Barrett, hagamos lo imposible por devolverle a esos niños la carcajada? Si lo hacemos, estaremos salvados. Me encanta la palabra salvación y me encanta la idea de la posibilidad de devolver esa risa. En este poema, la impresión es que este muchacho, hombre sileno, ¿se llamará sileno? No se llama sileno, podría tener la posibilidad de salvarse, la única posibilidad de salvarse. Miren qué interesante. Alguien podría plantear, ok, la posibilidad de salvarse es que haya un Estado, ¿no? Que haga pasar del tren de vuelta, que le dé trabajo, ¿no? Índices de desempleo 2000 en Bahía Blanca debían ascender al 57% aproximadamente a nivel nacional, perdón, índice de pobreza, no desempleo, me equivoqué. Eran índices altísimos. Claro, diría, por asunción va por ahí, por el trabajo, por el Estado. Hablábamos con Cookie y con Juan antes, por darle un sentido a su vida. Loco, levantate. Complicadísimo levantarnos todos los días. A ver, creo que Bertolt Brecht dice eso. El momento de cuando nos despertamos y tenemos que ponernos en pie es un momento tremendo. Porque es un momento que desafía, nos dice para qué estamos. Y a veces no tenemos ganas de levantarnos, obvio. Porque a veces la escuela es complicada también. Y a veces la escuela, en un sentido mayor, también se vuelve complicada. Bien. Entonces acá este muchacho parece que no tiene ni ganas de levantarse. Ahora, la única salvación, ¿cuál es? Devenir obra de arte. Interesantísimo, ¿no? En el capitalismo extremo que estamos viviendo, lo único que te salva es devenir obra de arte. ¿No? Un capitalismo en donde la producción de arte, de consumo cultural, pasó a ser una producción refinada, extendidísima. A todos nos llega Netflix a casa y Netflix es un negocio genial y todos consumimos eso, que es una forma de arte de masas. Algo más, lo último sobre este poema notable. Es un poema también sobre el valor. ¿Qué da valor a una vida? El tren ya no pasa. El arte puede dar valor a una vida. Y lo que queda afuera es tremendo. La política, el trabajo, el Estado, todo eso queda afuera. Los derechos, ni se habla de derechos. ¿Quién hablaba de derechos en el año 2000? No se hablaba de derechos. Esto es una conquista que se ha logrado en el último tiempo, volver a poner por delante la palabra derechos. Y más aún si la pronunciamos de manera colectiva. Bien. Lo último que me interesaba señalar, el nombre Sileno, porque es una pequeña cosa, pero es una cosa maravillosa. Sileno es un personaje de la mitología griega. No se llamaba Sileno. Miren la historia, esta historia es genial. Genial que Sergio Raimondi haya enlazado una cosa con la otra. Sileno era un compañero de Dionisio, el dios del exceso, el dios del vino, también del teatro. Y cuenta que luego de una francachera, Sileno, que era el mejor amigo de Dionisio, se pierde, porque está borracho, se queda perdido bajo un árbol, no encuentra. Entonces se pierde Dionisio, vienen unos soldados de un rey que se llamaba el rey Midas, rey griego, lo encuentran y piensan que es un enemigo o un andrajoso al que hay que colocarlo en cárcel o darle la muerte. Se lo llevan a Midas. Y Midas lo ve, sospecha y le dice, vos sos sileno. Y dice, sí, soy sileno. No te habían reconocido mis soldados, casi más te matan. ¿Qué hace entonces? Dionisio, lo llama Dionisio, se presenta a Dionisio, muchas gracias Midas por haberme reencontrado con mi amigo, pensé que lo había perdido para siempre, se abraza con Sileno y le dice, che, rey Midas, gracias a lo que hiciste te propongo que pidas lo que vos quieras, yo te lo concedo.
y pide algo al rey Midas, que todo lo que toque se vuelva oro. Que todo lo que toque se vuelva... Entonces Dionisio dice, ¿estás seguro? Sí, seguro. Ok, buenísimo. Toca la mesa, se vuelve de oro. Toca la silla, se vuelve de oro. Toca una jarra, una ánfora, se vuelve de oro. Toca una manzana, se vuelve de oro. Toca una naranja, se vuelve de oro. Toca un hijo, se vuelve de oro. Por lo tanto, desespera. ¿Qué es esto que he pedido? Algo que vuelve todo oro, pero estoy perdiendo todo lo que quería. Bellísima narración, la de Midas, que también está el problema del valor. ¿Cuánto valor tiene el oro? Si en oro se convierte un vínculo humano. Si en oro se convierte la naturaleza. La naturaleza vale porque es naturaleza. Lo humano vale porque es humano. Y a él lo llama Sileno entonces. ¿No? Como que es el sileno perdido, que no está encontrando a su Dionisio. ¿Bien? Bueno, hasta acá esto. Quiero ir a esta cuestión. Quiero hablar un poco de educación. Yo soy historiador, pero soy profesor también hace tantísimo tiempo. No soy un pedagogo, pero quiero hablar un poquito de educación. Y quiero hablar un poquito de educación para que también ronden o pongamos a orbitar la cuestión de los derechos en relación con la educación a través de una politóloga, o ella prefería pensadora política, gustaba más que se la llame así y no que se la llame filósofa política, que era Hannah Arendt. Tienen ustedes un texto de Philippe Mérier que comienza con una cita de ella, pero yo todavía no voy a ir a esa cita. Hannah Arendt, muy interesante, vivió, si no me equivoco, nace alrededor del 1900, muere en 1971, 72. Dice así: la calificación del profesor, el hecho de que un profesor esté calificado, 1958 escribe esto, consiste en conocer el mundo y en ser capaz de darlo a conocer a los demás. Pero su autoridad descansa en el hecho de que asume la responsabilidad con respecto a ese mundo. Ante el niño, el maestro es una especie de representante de todos los adultos que le muestra todos los detalles y le dice: este es nuestro mundo. Mundo es aquello que nos puede seguir ligando, más allá de nuestras distancias generacionales, más allá de nuestras distancias espaciales. No hay posibilidad de vida común sin mundo. Por lo tanto, el mundo es eso que tiene que ser transmitido de maestros, de adultos, a nuevos. Como dice Hannah Arendt, que le gusta más decir con los griegos que niños y niñas, nuevos. Hay mundo porque se ha construido una cultura que puede sobrevivir al proceso consumidor de una vida individual. El consumo no es mundo porque entra y sale. Si queremos construir vida en común solamente con consumo, estamos fritos, porque el consumo no produce vida común, produce puro individuo. Con Hannah Arendt de vuelta, grandísima pensadora, conservadora. Decía así: el mundo, las verdades fácticas, corren más peligros que las teorías y las interpretaciones. Los manuales de historia de la Revolución Rusa, escribió en los años 50, han borrado de la foto a Trotsky de la Revolución. Lo han sacado y ya se educa pensando que nunca existió. ¿Cómo entre nosotros se borraron los pueblos originarios? Verdades fácticas. El maestro que tiene que hacer, contar el mundo. Ahora, si las verdades fácticas se las cuenta como un manual tonto, meramente positivista, es un embole. Y no sirve de nada, no pone en pie a nadie. A las verdades fácticas hay que darle sentido, hay que darle potencia, hay que darles ampliación. Ahora sí, voy con esto último que plantea Hannah Arendt, que es genial, sencillamente genial. Dice lo siguiente: sin Estado, sin nación, no hay derechos. Porque el único garante de los derechos es el Estado Nacional. Si no hay Estado Nacional, podemos seguir pidiendo derechos, pero ¿quién los cumple? Mire Milagro Sala. ¿Dónde están los derechos? Perdón, el liberalismo con algunos derechos se lleva bien. Entonces, como se lleva bien con algunos derechos, lo va a seguir. No, fantástico. Uno entra al subte en Buenos Aires, ¿no? Y tenés, el acoso existe, denunciá ya. Bueno, con esos derechos se lleva bien. Con otros, pésimo. Las escuelas se caen en la ciudad de Buenos Aires. Las escuelas públicas. Bueno, problema ahí, ¿eh? Problema. Entonces, ¿qué dice Hannah Arendt? Miren dónde lo toma. Ella dice, ¿cuándo se empieza a hablar de derechos? Declaración de los derechos humanos, derechos del hombre y del ciudadano. Revolución Francesa. La palabra derechos del hombre y del ciudadano van unidas. Si uno deja de ser ciudadano,
no tiene derechos. ¿Y cuál es el problema? Dice ellos. Cada vez más los estados nacionales, hoy, sobrepasados por fuerzas transnacionales, pasan a tener cada vez menos poder. Por lo tanto, pasan a tener cada vez más. Buscan perder su poder en redes de globalización e internacionalización del capital. Por lo tanto, los estados nacionales se desfondan. ¿Quién garantiza los derechos? Esto es muy interesante. Lamentablemente, esto nos lleva a la política directamente. Nos lleva a la política y nos lleva a lo otro. Diría así yo, sumándole a Hannah Arendt, ¿no? Hay derechos porque hay sociedad civil potente. Hay derechos porque hay comunidad. Hay derechos porque hay tribu. Porque hay colectivos que sostienen, tramas que sostienen, si no, no se sostienen los derechos. Bien, si no, no se sostienen los derechos. Bueno, por mi parte ya estamos. Muchas gracias. ¡Bravo!